Y iniciamos. Hola espíritus invencibles, brillen con luz propia. Bueno, hoy tenemos una clase súper especial. Tenemos el paso 7, casualizar ancestral. Vamos a estar trabajando con la herida portal del enojo. Vamos a trabajar con el río. Vamos a hacer una visualización a conocer tres vidas pasadas. Vamos a hacer dos viajes. Vamos a estar trabajando fuertemente hoy la mente. Cuando hemos estado trabajando sobre todo en el jaguar, estamos hablando de la mente y la mente trabaja con el subconsciente. Vamos a comprender un poco, les voy a mostrar un poco con esta metáfora del iceberg, cómo funciona el subconsciente y cómo funciona la enfermedad a nivel Se dice que la enfermedad y toda esta parte del subconsciente está conectado mucho con el inconsciente colectivo. Cuando nosotros hablamos de la supraconciencia, estamos hablando de dividir el inconsciente en subconsciente y en supraconsciente o supraconciencia arcoíris. Subconsciente y supraconciencia arcoíris. Esos dos los voy a explicar un poco cómo funcionan, porque uno funciona más con el colectivo, el subconsciente, y la supraconciencia funciona más con nosotros mismos. Nosotros comenzamos a determinar y a trabajar la salud directamente con la supraconciencia arcoíris. El subconsciente nos manipula muchas veces por medio de todos los medios, toda la parte mental y pues las enfermedades y todo también vienen desde allí. Esta parte de la ira, del enojo, todo esto pues tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces, parte del bienestar de nosotros y de la salud depende mucho de esta parte. Y vamos a trabajar con el Ícaro por un mundo nuevo, que lo creo que ahorita, pero como no grabo, entonces ahora a ver si lo canto o lo improviso con la guitarra, ¿les parece? Para que lo hagamos. Este es un tema de Jarcas. Hace días que no lo canto. Es un tema que habla un poquito de cómo nosotros podemos crear un mundo nuevo. La letra, todo esto va dirigido realmente a transformar el mundo, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta de que cada uno de nosotros podemos sembrar un árbol, por ejemplo, o por lo menos cada año que cumplimos sembrar un arbolito, generamos un cambio, ¿no? Sobre todo en las relaciones, con los niños, con la naturaleza, con el amor. Y esta parte ancestral también es una recuperación ancestral que se va dando bien fuerte en toda esta parte planetaria. Entonces, Rosario, saluda mientras yo voy descargando aquí las diapositivas. Hola, hola, qué bonitas esas caras. Carlos Mario, Aurelio, Lubia, Malfi, bueno, Beatriz, muy buenas noches. Esperamos que pues estén pasando una semana espectacular y brillando siempre y llevando su vida a un siguiente nivel. Entonces, gracias por ser y estar aquí presentes en esta clase en vivo. Hoy, pues como ya les dijo Jardiel, hay un viaje supremamente espectacular, es el viaje a las tres vidas pasadas, es un viaje eh, que, que van a sanar, ¿sí? A sanar para esas vidas kármicas. Entonces Sobre son... todo vamos a conectar es- con la sincronicidad, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Porque cuando mm, hablamos de vidas pasadas, estamos hablando como que en otras vidas hemos estado, ¿no? Como mujer, como hombre. Entonces, muy importante que podamos nosotros, pues, de una u otra manera, entender cómo funciona el tiempo. Nosotros con el mago Darío hablamos siempre de la sincronicidad, el sincronario maya, y conectar con este viaje. Y Rosario ahora les va a explicar un poquitico de cómo es la sincronicidad, ¿no? Cómo funciona la sincronicidad frente a eso. Y también les hablaba un poco de la parte del subconsciente y la supraconciencia arcoíris, que les voy a ahorita explicar un poquito cómo funciona la mente, sobre todo el jaguar, con el elemento agua. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando
de esta parte de las creencias y cómo las enfermedades influyen desde el colectivo, porque el colectivo a nosotros de alguna manera pues a veces nos enfermamos porque nos han dicho o nos han metido en esta mente unos parámetros, unos patrones que de alguna u otra manera dependemos de todo un sistema, ¿no? Cuando hablamos de la supraconciencia, lo que nosotros hacemos es comenzar a trabajar desde la parte individual, desde la quinta dimensión, comenzando a trabajar desde la parte individual. Cuando hablamos del subconsciente, estamos hablando de la parte de todas las creencias, toda esta parte. Entonces hablamos del cerebro derecho y es un poquito complejo, pero ahora vamos a explicarles cómo funciona un poco el cerebro desde la mente del jaguar, cómo funciona y por qué nosotros siempre hablamos de que el jaguar trabaja desde las emociones, desde el paso 3, desde el sentir, porque todo esto influye mucho en las enfermedades psicosomáticas y en todo esto que a nosotros nos han ido enseñando. Entonces, aquí acabo de descargar las diapositivas, voy a compartirlas aquí y ustedes me dicen si se ve bien. Denme un segundito, yo coordino aquí bien es- la cámara y que nosotros salgamos bien aquí. Partir, ya darle aquí diapositivas. Así ahorita cantamos. Bueno, ahí Carlos Mario, ¿estás viendo ahí las diapositivas bien? Sí. Sí, se ve súper bien. Ok. Listo, Rosario. Entonces, paso 7, casualizar ancestral. Liberarnos de la memoria del miedo, del karma Esa de es una tres vidas pasadas, visualización. ¿no? Del enojo, ¿no? El enojo, no el miedo, sino el enojo. Sí. Así. Bueno, herida portal, la ira y el enojo, ¿no? Esta es realmente cuando hablamos del río y trabajar con esta frecuencia, muchas veces nos afecta a nosotros y cómo nosotros podemos abordar en el caso de personas que de pronto también se mantienen en una frecuencia de ira, de enojo, de rabia. Con este viaje que vamos a realizar hoy, no podemos trabajar mucho esta parte. Vamos a estar conectando, pues ahorita canto el Ícaro por un mundo nuevo, la ley de causa y efecto. Realmente lo que en este momento hemos atraído a nuestra vida es porque es un efecto y ha habido unas causas realmente. Esta ley de causa y efecto también tiene que ver con lo que vamos a hacer con el viaje que dijimos, esa visualización de quemando el karma de tres vidas pasadas y explorar el viaje del río del soltar el enojo. El audiolibro, Cómo atraer el amor de Laín García Calvo. Es un libro que Laín García Calvo trabaja mucho la parte de las relaciones, el amor, trabaja mucho cómo atraer la salud, que también se lo había compartido. Y también hay otro audiolibro que tiene él, cómo atraer el dinero. Él trabaja todo esto muy bien, entonces para que trabajen este audiolibro, ojalá le dediquen el tiempo que se merece. Cada capítulo más o menos dura media hora cada uno de los videos, pero realmente, sobre todo en las relaciones con nosotros mismos, con el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos, realmente nos ayuda mucho y él conecta mucho con esta parte de la supraconciencia, él habla mucho de esta parte allí, entonces para que lo miren. Le hemos dejado una película que es maravillosa, se llama La Mariposa Azul. En busca de un sueño, es un niño que tiene como leucemia, si no estoy mal, o cáncer, y él pues encuentra una persona que es como un expedicionario, y el niño le dice que vayan como a mirar o a buscar una mariposa azul, que es toda verdota, entonces es bien bonito. Y la metáfora que vamos a trabajar esta semana se llama el jaguar que se mueve y explora, ¿listo? Bueno, ya hemos recorrido 7 pasos, ¿no? Pensar, hablar, sentir, señales, evaluar, energía. Hace 8 días tuvimos un espectacular viaje con el enanito verde, esa sección. Si no lo hiciste en clase, pues pueden repetir, ahí está en la plataforma o en Face, están pues las grabaciones. Y hoy, casualidad, casualizar, es que es yo
casualizo las casualidades. Herida portal del miedo y, no, herida portal, perdón, del enojo, de la ira y el enojo. ¿Cierto? Vamos al río y vamos a sanar esa parte del enojo, gestionar esa parte del enojo y la ira. Y las tres vidas pasadas. Bueno, el Ícaro, Javier ya fue a traer la guitarra para cantar en vivo, alisten sus maracas, sus instrumentos, si los tienen por ahí, sería excelente. Paso 7 pues casualizar ancestral, práctica del guerrero luminoso y miramos la ley de no acción para practicarla, para fluir con la vida, ley de causa y efecto, herida portal de el enojo, que vamos a hacer la visualización, y el viaje espectacular a conocer las tres vidas pasadas. Vamos al jaguar. Bueno, el jaguar pues es explorador, por eso está aquí en la parte de las emociones. El mundo del jaguar es el mundo de las formas, abstracta, y con él nada es lo que aparenta ser. El mundo de la mente influye al cuerpo y a las emociones. Entonces, aquí José Luis París es un gran autor que ha investigado toda esta parte de la casualizar. Él inclusive tiene un libro que se llama Casualizar. Y dice, él ahí dice, cuando el hombre perdió el contacto con la magia, lo llamó casualidad. Entonces, realmente a veces nos han, por ejemplo, en la Inquisición mataron a muchas mujeres y decían que ellas eran brujas, ¿no? Y realmente lo que ellas eran curanderas, ellas eran mujeres, medicina y, y pues todo lo que pasó, ¿no? Bueno, y bueno, ahí dice, tengo suficiente magia y si no tengo, pues tengo que irla descubriendo, ¿cierto? ¿Qué cosas te han pasado por casualidad o qué cosas has casualizado? Bueno, se dice que entre el 70 y el 90% de lo que te ha sucedido es por casualidad. Lo importante de nuestra vida solo se mueve y conecta directamente con energías más refinadas y más poderosas. Entonces, de pronto, algún trabajo, alguna pareja, algo que nos pasó, ha sido por casualizar. Y aquí los invitamos a que exploren esa parte de la magia y a casualizar, o sea, ¿qué quieres para tu vida? Para atraerlo por casualidad, algo que nos acerque e impulse más poderosamente hacia el resultado que realmente queremos. Entonces, es realmente provocar Cuando yo provoco algo, genero la casualizo, mejor dicho. Bueno, dialéctica, interesantemente, casualizar la casualidad, dice yo casualizo por casualidad que se me produzca de pronto el trabajo o de pronto que pueda, en esta semana de aprendizaje, pues dimos, la gente se conectó bastante y decían, bueno, yo en estos 3, 4 días que estuve, tuve un despertar espiritual, nos comentó una chica que le estábamos haciendo seguimiento. Entonces, ella llegó ahí porque, no por casualidad, sino porque causó que se le viniera a estas clases gratuitas de pronto. Entonces, hubo esa conexión de ella. Dice, cuando ingresa por casualidad, también es parte de lo divino. Entonces, haga sus vidas que ha pasado, dice, qué cosas han casualizado. Y la invitación es de que sigan casualizando. Te entregas a la casualidad porque has confiado en el universo y tu plan es armónico. Entonces, no. Ya hablamos de una palabra que tiene mucho que ver con casualidad y es la sincronicidad. Por eso Gabriel hablaba ahorita de el sincronario, o sea, no es calendario, sino sincronario maya porque nos conecta con el universo, con la magia de cada día. Ajá. De cada día realizar acciones en sincronía, ujú, con la magia de ese día, ¿no? Por eso nos... Creo que se les cayó la conexión.
Bueno, se nos fue otra vez el internet, pero antes Carlos Mario ya tenía hecho el anfitrión, entonces no pasó nada. Sí, ¿Me escuchan? Rosario, sí, yo la escucho muy bien. Rosario, qué pena, yo quería hacer una pregunta, es que me perdí por Ah, un momentico. Desde ese punto de vista, entonces, la casualidad no, es como que no existe, todo es casualidad. casualizar. To- Sí. Y hay una parte que Bueno, la casualidad sí existe realmente, pero es que cuando nosotros hablamos de la no más. parte de casual, realmente es que todo tiene una causa, esa casualidad todo tiene una causa, o sea, ahí depende mucho del casualizar que dice Rosario. Entonces, cuando nosotros en la vida comenzamos a casualizar la vida, nosotros comenzamos a tomar el timón de nuestro barco, porque nosotros dependemos mucho de nuestras decisiones, de los pasos que damos en la vida. Entonces, muchas veces cuando hablamos de que hay como todo un parámetro a nivel planetario para que hagan cosas que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿cierto? ¿Han visto? En la mente subconsciente ya han puesto unas creencias con nuestra educación, con nuestros padres, con unos parámetros, ¿no? Entonces, cuando hablamos del casualizar, nosotros comenzamos a llevar nuestra vida por donde nosotros queremos. Entonces, todo tiene una causa y un efecto. Entonces, si nosotros comenzamos a construir y hemos venido construyendo lo de vidas pasadas, que hoy hablamos de ese tema, hemos venido sembrando unas semillas donde nosotros comenzamos a programar una forma de vivir y de encontrarnos nosotros aquí, de vivir en este planeta. Entonces, el casualizar comienza a volverse algo muy importante. Por eso nosotros decimos que el de 70 90% de las cosas más importantes son por casualizar, casualizar ancestral. Porque depende mucho, es ya cuando hablamos yo les hablo del subconsciente y de la supraconsciencia arcoíris, ¿no? El subconsciente trabaja con la mente del jaguar y es donde está todo el inconsciente colectivo. Funciona todo allí. Entonces las enfermedades, los patrones, todos nos los han enseñado desde ahí. Cuando nosotros vamos a la supraconciencia arcoíris, no estamos es trabajando a nivel individual. O sea, ya nosotros ese casualizar, nosotros lo comenzamos a abrir, porque nosotros hemos hecho algo o acciones para que comience a darse algo nuevo. Entonces, no es muy fácil de explicar porque es un tema que es muy profundo, pero que uno a través de la vida y de en las casualidades que se van dando en la vida, uno se va dando cuenta que realmente conocer yo a Rosario, por ejemplo, fue algo así. Entonces, pero fue porque yo realmente lo comencé como a programar. Fue como yo algo que yo vengo trabajando en esta encarnación, en esta vida y en mis acciones de lo que vengo haciendo con la música, porque fue por la música que la conozco a ella. Entonces, ese causa y efecto es una ley universal muy, muy bonita que algunos maestros dicen la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, siempre de alguna manera han visto que hay personas que nacen enfermas, nacen con un problema, un retardo mental, ¿no? Entonces, uno dice, ¿pero por qué? Entonces, resulta que yo comencé a investigar en la parte yéndome más profundo aquí, y profundizaba un poquito, hay unos libros de Alan Kardec y de León Denis que hablan un poco de la mediunidad y él investigaba todos estos casos, por qué personas que nosotros no conocemos y venían a hacernos daño, por ejemplo, que nunca, un vecino que nunca nos ha hecho. Entonces, una causa y un efecto, ¿cierto? Una causa y un efecto, porque alguien nos hizo daño a nosotros y pero yo nunca le he hecho nada a él. Entonces, comenzaron a investigar o había casos que él escribía que habían personas que las enterraban vivas. Pero a veces ni se daban cuenta que estaba viva. Entonces, cuando lo iban a sacar, nuevamente veían que el ataúd estaba y él había estado vivo, no había muerto, algo así como hace muchos años también no colocaba todo lo que colocan ahora y que lo abren, sino que lo enterraban nomás así. Y ya, entonces muchas personas las enterraban vivas. Entonces Alan Kardec tenía la capacidad de estudiar la parte espiritual e investigaba en vidas pasadas qué pasó con él.
y resulta que él había enterrado a una persona viva en otro entonces le tocó como eso, le tocó eso. Hay una historia de Juan el Bautista que investigaba yo, de los que de pronto han leído la Biblia. Juan Bautista fue, le cortaron la cabeza en la época de Jesús. Entonces, causa y efecto. Entonces decían, en lo que yo investigué y lo estuve investigando, como yo era medio y mi director espiritual era Juan el Bautista, entonces decían que Juan el Bautista era el mismo Elías en la Biblia, que fue 2000 o 3000 años antes de que estuviera Jesús. Entonces, Elías, en esa historia dicen que Elías le dijo al rey, no recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, que iban a haber 3 años de sequía. Entonces el rey se rió, no le hizo caso y él se fue. Resulta que vinieron los 3 años de sequía. Entonces vino Elías otra vez y le dijo al rey que, que si él hacía llover, entonces que le cortaba la cabeza a sus dioses, que en ese entonces eran como los sabios de ese entonces. Entonces, pues el rey se rió y dijo, no, yo tengo mis sabios y ellos saben y manejan el tiempo y todo. Entonces, resulta que Elías, ellos intentaron hacer que en ese entonces, los sabios de ese entonces, intentaron hacer llover y no pudieron. Y vino Elías y hizo salir fuego de una piedra y hizo llover. Y entonces Elías le cortó la cabeza a esos supuestos dioses o sabios. Entonces, ¿qué pasó? Dicen que Elías se fue en un carro de fuego y que él se perdió. Pero resulta que dicen que es la misma encarnación de Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Qué hizo Elías en esa época? Le cortó la cabeza a ellos. ¿Qué hay ahí? Una causa y un efecto. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de principios, vamos a darnos cuenta de que si yo nazco con una deformidad o con algo, es porque en algún otro momento, de pronto muchas personas, de lo que yo leía de Allan Kardec, personas que nacían con síndrome de Down, por ejemplo, era porque esas personas en otra encarnación habían dado veneno a otras personas y los habían enloquecido. Entonces nacían en la próxima encarnación con este problema como para saldar el causa-efecto, el diente por diente, el ojo por ojo. Es muy profundo esto, no es sencillo, como les digo, de explicar, pero si lo entendemos, realmente vamos a comprender muy bien cómo podemos nosotros aprovecharlo para nuestra vida, para nosotros llevarlo ya a otro nivel, porque va a depender de nosotros el azar, esa parte, para que se den las cosas que nosotros queramos de aquí en adelante para nuestra vida. Cuéntanos, Domitila. Aquí escuchando, llegando tarde, buenas tardes a todos, y pues escuchando la causa y efecto. Entonces, la causa y efecto viene siendo como el karma. Sí, puede tener esa. Creo que es como músico, pero no me explico. Ah, no, 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 no está bien. Puede tener porque el karma y el dharma, ¿no? Sino que me está acoplando, Ajá. te voy a silenciar un momentico. Ahí creo que ya mejoró. Te voy a silenciar y ahorita vuelvo y te activo en Domitila. El karma y el dharma, entonces, cuando nosotros muchas veces damos, pues recibimos. Es como una ley de Laini, de reciprocidad. Entonces, también cuando nosotros quitamos o hacemos daño, también nos quitan, ¿no? Entonces, eso es como una causa y efecto. Entonces, dependiendo, si nosotros somos servicio, amor y todo esto, pasa eso. Entonces, muchas veces el karma nos está como cobrando algo que nosotros de pronto no cumplimos. Supongamos que yo digo, bueno, yo no voy a pagar esta deuda y la dejo así, ¿no? Entonces, muchas veces en las encarnaciones y en los que investigan mucho esta parte, vienen a sufrir en las diferentes encarnaciones por el dinero, porque no cumplimos y seguimos cometiendo los mismos errores en otras vidas, en otras encarnaciones, ¿cierto? Supongamos que sea en la salud. Vienen nuestros padres sufriendo esto, nuestros hijos, nuestros nietos, y es por algo en un área de la salud. Entonces se va heredando esa parte y son patrones que se establecen por el subconsciente que les decía ahorita, no sé si alcanzaste a escuchar, y esas creencias se van pasando. Entonces,
es algo de esto que tú hablas, no exactamente, pero sí tiene que ver también con esta parte domitila. ¿Algo otra cosa? Abre tu micro si algo otra cosa. Ok, entonces la causa y efecto es algo que ocasiono o hago que suceda o el universo hace que suceda para mi aprendizaje, mi evolución. Sí, pero más que todo es el casualizar. El causa y efecto ya es algo que tú ya vas atrayendo y que en este momento ya tienes efectos de una casa, de unos muebles, de un carro, de una pareja, porque eso es el efecto de lo que tú has atraído en este momento, una ley de la ley de atracción que en este momento has tenido, por tu ley de vibración, por todas las leyes universales. Pero el casualizar depende mucho ya de ti, el casualizar. Ojo, el casualizar, ya la palabra casualizar cambia porque tú comienzas a llevar el timón de tu barco y tú comienzas a elegir y a tomar decisiones con tu tiempo, con tu sintonía, con tu impecabilidad, con tu forma de actuar, con tu forma de ver la espiritualidad, de conectar los mundos espirituales con los mundos corporales. Y ya tú comienzas a casualizar tu vida porque de aquí en adelante comienzan a aparecerte cosas que tú vas programando. Ya no otros te programan lo que tú quieres, sino que tú misma comienzas a programarlo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No mentira? Ya regresé, creo que el internet estaba fallando aquí. Ah, ok, entonces la causalidad son lo que yo estoy, en pocas palabras, o a como lo entiendo, es lo que estoy causando que suceda, ocasionando que suceda de acuerdo a mi frecuencia de vibración, a las leyes de atracción o las leyes del dar y recibir. ¿Qué tan A las dispuesta? leyes, Bueno,